La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció la remodelación total del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, a cargo de la Secretaría de Marina, con una inversión estimada cerca de 8,000 millones de pesos. El proyecto busca mejorar la experiencia de los usuarios, la seguridad operativa y optimizar el flujo migratorio, especialmente de cara al Mundial de Fútbol 2026. Es una buena noticia. Además, la Marina ha mejorado sustantivamente la operación del aeropuerto y lo va a seguir haciendo. Y con esta nueva remodelación va a poder haber más espacios para migración, que también mejora la llegada de los visitantes y la parte operativa. Así lo informó la presidenta Claudia Sheinbaum desde la Mañanera del Pueblo. Es importante recalcar que esta inversión de remodelación provendrá de recursos autogenerados sin afectar el presupuesto de egresos de la Federación e incluirá mejoras estéticas, funcionales, de mantenimiento y conservación, así como adecuaciones en las vialidades internas y externas. Los trabajos se realizarán en etapas para no interrumpir las operaciones rutinarias del aeropuerto. Nunca se había intervenido e invertido tanto dinero para remodelar este aeropuerto de la Ciudad de México. Muchos gobiernos pasaron, pero nadie quiso meter la mano para darle un toque diferente. Pero hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum ya empezó con las licitaciones para dar comienzo con la modernización total. La remodelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el Aeropuerto Benito Juárez. Adelante, siéntense por favor. A cargo de la Secretaría de Marina. Muy buenos días a todas y a todos. El día de hoy vamos a informar sobre las preparaciones que estamos haciendo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para preparar el aeropuerto que permita dar una mejor experiencia al usuario, mejorar sus condiciones de servicio, sus condiciones de seguridad con miras al Mundial del 2026. En ese sentido, estamos manejando la mejora de su infraestructura, tanto de servicios como de las pistas de rodaje y sus calles de aproximación. Para eso, el almirante Padilla Olmos explicará el detalle de la remodelación. Muchas gracias. Bueno, buenos días, almirante Juan José Padilla Olmos. A manera de introducción, quisiera informarles de la relación que tiene el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México con el Aeropuerto Internacional. El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México se constituyó en 1998 y a partir de esa fecha ha recibido diversas encomiendas del gobierno federal. Las encomiendas del gobierno federal que les voy a informar son las referidas únicamente a cuando ya se dio la relación del grupo con el aeropuerto, y esto sucedió durante los años 2023 y 2024, cuando a partir de la directiva del gobierno federal de que los aeropuertos fueran administrados por las Fuerzas Armadas, inició la relación del grupo con el Aeropuerto Internacional. Posteriormente, entre el año 23 y 24, se asignaron 6 aeropuertos al grupo aeroportuario, así como se sectorizó el aeropuerto y el grupo a la Secretaría de Marina. Actualmente el grupo aeroportuario tiene la función de ser una unidad productiva orientada a la administración, operación y explotación de los aeropuertos.
Entre los aeropuertos más importantes que maneja el grupo aeroportuario está el de la Ciudad de México, Toluca, Ciudad del Carmen, Matamoros, Ciudad Obregón y Cuernavaca. Adelante, por favor. Antes de entrar en la materia motivo de la presente exposición, quisiera citar un antecedente muy reciente que sin duda sumará a la importancia del requerimiento de la remodelación y mantenimiento del aeropuerto. De los aeropuertos bajo el cargo de Semar, el aeropuerto de la Ciudad de México y los aeropuertos de Toluca y Cuernavaca fueron considerados, junto con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, aeropuertos estratégicos durante la realización del Mundial 2026. Orgullosamente los denominamos aeropuertos FIFA. En lo que se refiere a los aeropuertos de Marina, la situación se formalizó el miércoles 8 mediante la firma de un convenio entre los administradores del aeropuerto, personal de la Secretaría de Marina y FIFA. Ante el evento anterior, el secretario de Marina instruyó al grupo aeroportuario a tomar las acciones necesarias para que estas instalaciones fueran un digno representante de México durante el citado evento. Adelante, por favor. Es necesario señalar que al inicio de la presente administración, la señora presidenta dio instrucciones a la Secretaría de Marina de continuar con las mejoras del Aeropuerto Internacional, sumando a estas instrucciones una muy puntual: hacer las mejoras de manera expedita. Las instrucciones de la Presidencia de la República tienen como objetivo continuar con las mejoras a la presentación del aeropuerto y a la satisfacción del pasajero, objetivo que debe ir respaldado con garantizar la seguridad aérea y física de las personas, aeronaves e instalaciones, realizando para ellos trabajo de mantenimiento a los sistemas que garantizan su funcionalidad y operatividad, tales como sistemas eléctricos, aires acondicionados, sistemas hidrosanitarios, tratamiento de aguas negras y grises. Se sumaron a estas acciones una muy importante: tomar medidas para incrementar la sustentabilidad ambiental y, de ser posible, llegar al Mundial del 2026 con la certificación ambiental de Aeropuerto Verde. Adelante, por favor. En el marco del próximo Mundial 2026, resulta importante destacar la participación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México como un elemento clave para el éxito de citado evento. Este compromiso está alineado con el punto 87 de los 100 establecidos al inicio de la administración, el cual contempla, entre otros aeropuertos, la remodelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Estas acciones reflejan la importancia otorgada a la modernización y expansión de la infraestructura aeroportuaria del país y que sin duda tendrán repercusiones positivas a nivel internacional, no solo para un evento de la importancia del Mundial, sino para mantener de forma permanente la atención a los pasajeros nacionales y extranjeros. Adelante, por favor. No se debe dejar por un lado que este año el aeropuerto celebra 97 años desde el inicio de sus operaciones, manteniéndose orgullosamente siempre como la principal entidad aeroportuaria de nuestro país. Esta entidad ha sufrido múltiples transformaciones, pero ninguna con el alcance que más adelante se abordará. La Terminal 1 fue inaugurada en 1952 y sufrió su remodelación más importante en el 2002, cuando se amplió la zona internacional y se construyó su estacionamiento. En cuanto a la Terminal 2, esta solo ha sido sujeta, se inauguró en el 2008 y solo ha sido sujeta a mantenimientos programados. Las estadísticas que reflejan la importancia de este aeropuerto son las siguientes. En el año 2024 transportó más de 45 millones de pasajeros, transportó más de 240,000 toneladas de carga. Es el tercer aeropuerto con mayor índice de puntualidad a nivel internacional. No tuvo ningún reporte en materia de seguridad aérea. Participó en 78 aseguramientos que suman en un total de 2.500 kilogramos de sustancias ilícitas, entre las que destacan 480 kilogramos de cocaína, 1.000 kilogramos de metanfetamina y 902 de sustancias prohibidas de las denominadas precursores. En lo relativo a
a la puntualidad, a los aseguramientos y a la seguridad, es conveniente reconocer el trabajo del personal del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, tanto aerolíneas como personal de seguridad y el personal del aeropuerto. Adelante, por favor. Para cumplir con el compromiso de la Presidencia de la República y garantizar un servicio de calidad a los pasajeros, tanto nacionales como extranjeros, no solo durante el Mundial, sino como un compromiso permanente con el pueblo mexicano y turistas tanto nacionales como extranjeros, se ha programado una inversión aproximada de 8,000 millones de pesos, la cual contempla una remodelación integral que considere la parte estética y funcional, sin olvidar el mantenimiento y conservación. De igual manera, hacer las coordinaciones necesarias para mejorar las vialidades internas y externas. Referente a esta inversión, se hace necesario darle importancia a que los recursos asignados para realizarla no requerirán del presupuesto de la Federación, debido a que se realizarán con recursos autogenerados. De igual manera, se hace necesario reconocer la administración del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Citada remodelación ya ha iniciado con los procesos administrativos y se tiene previsto comenzar la obra entre abril y junio del presente año, con una fecha estimada de conclusión entre abril y mayo del 2026. Es importante resaltar que esta remodelación no afectará la operación rutinaria del aeropuerto, ya que se ejecutará por etapas que permitirán la entrega paulatina de las áreas remodeladas, con la primicia de tener listas las instalaciones del aeropuerto para junio del 2026. La ruta crítica está integrada por dos fases. La primera es la contratación y supervisión del proyecto. La segunda es la remodelación de las terminales, que incluyen el concurso arquitectónico, la contratación del proyecto integral, la adjudicación, el desarrollo del proyecto, la ejecución de la obra y finalmente la entrega administrativa. Referente al programa establecido a inicio del presente año, los hitos y metas se están cumpliendo de acuerdo a lo estipulado. A continuación, para ampliar la información, les vamos a presentar un video corto. Adelante. La remodelación del aeropuerto considera los siguientes aspectos: el estético, el funcional y el operativo, sin descuidar el mantenimiento y la conservación. La remodelación estética abarca las salas de última espera y ambulatorias, los exteriores y la funcionalidad del servicio de extinción de incendios. La remodelación funcional incluirá obras en instalaciones aeronáuticas, edificios terminales y equipo electromecánico para optimizar el funcionamiento de los sistemas de bandas transportadoras, escaleras, elevadores y equipos no intrusivos. Se considera un total de 75 obras y 24 contratos de adquisición, que abarcarán el total de la infraestructura aeroportuaria y de servicios, incluyéndose pistas, torre de control, subestaciones, estacionamientos y el reforzamiento estructural. Para el buen funcionamiento y eficiencia del aeropuerto, deben de considerarse mejorar las vialidades, tanto internas como externas. Para tener capacidad de incrementar las operaciones en el aeropuerto internacional, debe de considerarse la seguridad de las aeronaves y el tiempo que éstas permanecen en pista. Lo anterior hace necesario la construcción de calles de rodaje que puedan disminuir el tiempo en pista de las aeronaves y expeditar su salida, por lo que se deben de construir al menos 3 en la pista 05 derecha, 23 izquierda. Al incrementar las operaciones en el aeropuerto, se hace necesario incrementar los servicios a los pasajeros. Los estacionamientos son una parte importante de este incremento. Al considerarse la remodelación del aeropuerto internacional, se pensó en tener el mayor número de aportaciones para tener un mayor número de opciones en una propuesta de remodelación, por lo que se envió la convocatoria para un concurso de propuestas. De citado concurso, se presentan algunas de las mejores aportaciones, mismas que fueron ganadoras de citado evento. Estas propuestas se anexarán a las bases de las convocatorias de licitación a fin de que sean tomadas en cuenta por las empresas convocadas con el fin de presentar la mejor opción de remodelación. Adelante.
Finalmente, con las instrucciones dadas por el Ejecutivo Federal, la supervisión de la Secretaría de Marina, los aeropuertos de la Ciudad de México, Toluca y Cuernavaca serán dignos anfitriones del Mundial 2026. Contribuirán con sus instalaciones y nuevas capacidades a incrementar la conectividad aérea y a fomentar el desarrollo de las comunidades donde se encuentran citadas instalaciones. Muchas gracias. El primero, la remodelación del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México. No solo es por el Mundial, requiere ya una remodelación. Recuerden que me tocó cuando fui jefa de gobierno con el presidente López Obrador, que se hizo un trabajo muy importante para evitar el hundimiento o controlar por lo menos cualquier daño estructural que pudiera tener los hundimientos de esa zona, porque es una zona que por la sobreexplotación del acuífero tiene hundimientos y tenía problemas ya estructurales. Ese trabajo se terminó, realmente no se notó porque se hizo mientras estaba operando el aeropuerto, pero también los propios desniveles y otras características pues requieren de una remodelación integral. Entonces hoy lo tiene la Secretaría de Marina y ellos van a realizar este trabajo que es muy importante. Para el Mundial, de todas maneras, pues realmente los dos aeropuertos cuando se realicen juegos en la Ciudad de México son el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y el Aeropuerto Internacional Benito Juárez. Ambos aeropuertos estarán pues promoviéndose a través de la FIFA y de Gabriela Cuevas, que es nuestra representante para todo lo que tiene que ver con el Mundial, para que puedan promoverse los dos aeropuertos para la llegada de los jugadores, de los turistas, etcétera, etcétera. Esa es la primera y es una buena noticia, y además la Marina ha mejorado sustantivamente la operación del aeropuerto y lo va a seguir haciendo. Y con esta remodelación va a poder haber más espacios también para migración, que también pues mejora la llegada de los visitantes, y también pues para la parte operativa. Gracias, Presidenta. Soy Aisa García de Telesur. Me gustaría, en primer lugar, hablar del Aeropuerto Internacional, de este programa, de este proyecto de remodelación que creo que todos se lo vamos a agradecer. Quería saber si este proyecto, qué nivel de prioridad tiene o va a tener para su gobierno, tomando en cuenta que se esperan más de 5 millones de turistas para el evento del Mundial de Fútbol y además se espera esta inversión que dijo que es de 8.000 millones de pesos, prácticamente la misma cifra que está pidiendo el INE para la elección del 1 de junio. Entonces, quería saber si en caso de que se necesite más dinero, si el gobierno está dispuesto a apoyar, porque es una obra gigantesca, monumental. La verdad que la Secretaría de Marina trabaja muy bien, sus ingenieros, y además también pues la propia administración del aeropuerto, que ha mejorado muchísimo. Entonces tenemos los dos aeropuertos en la zona metropolitana del Valle de México, y el objetivo es que termine en 2 años. Ellos van a licitar, una parte es por contratación, entonces ya están licitando, ¿verdad, almirante? Ya están licitando, están en proceso de licitación. En cuanto se asigne la obra, pues iniciará y no se suspenden ninguna de las actividades mientras se está realizando. Una parte, digamos, es más de fondo y otra parte pues tiene que ver con la mejora de pisos, en fin, otras, digamos ya la parte externa, acabados, demás, que también es muy importante para el usuario. El día de ayer se cumplieron los 100 primeros días de usted al frente del gobierno mexicano. Preguntarle, hasta el momento, ¿cuál considera que ha sido el mayor reto que ha enfrentado y cómo cree que se diferencie su gobierno de otras administraciones? La principal diferencia. Pues que soy mujer. Pero además, lo hemos dicho, son 2 ejes que nos condujeron
hasta llegar a la presidencia de la República y que los vamos a seguir manteniendo. El primero es la transformación de la vida pública, iniciada en 2018 por el presidente López Obrador, mantener los principios, las causas, nuestro pensamiento, los hechos, las acciones, las políticas en la cuarta transformación de la vida pública. Ahí no va a haber cambios, no vamos a regresar al periodo neoliberal, ni tampoco al periodo del régimen de corrupción y privilegios. Vamos a seguir manteniendo la transformación y en ese sentido el presidente López Obrador puso los cimientos, el primer piso, y por eso le llamamos el segundo piso de la cuarta transformación de la vida pública. Y la otra parte muy importante pues tiene que ver con la defensa de los derechos de las mujeres y con el reconocimiento de las mujeres en el pasado y en el presente. Entonces, los dos son el símbolo de nuestro gobierno y quizá también la defensa de los derechos del pueblo de México siempre, frente a la visión neoliberal de que no había derechos sino mercancías y privilegios. Y nosotros defendemos los derechos del pueblo de México. Entonces esa es nuestra visión, por el bien de todos, primero los pobres, sigue siendo la máxima de nuestro gobierno y vamos a seguir trabajando con honestidad y dándole resultados al pueblo de México. Muchas gracias, Presidenta. Presidenta, usted estuvo recientemente con cónsules y embajadores en esta importante reunión anual, la REC 2025. Sobre esto tengo algunas preguntas. Trascendió que usted instruyó con mucho énfasis a los cónsules de dar un trato más directo y más cercano al público en los consulados. De hecho, sentó aquí, cuando se reunió con cónsules y embajadores, sentó aquí a las mujeres cónsules en primeras filas. Yo quiero saber qué mensaje usted quiso enviar al hacer esa distribución de asientos, que a veces en política temas de fondo son importantes. Y también quería saber, hay posiciones muy importantes que todavía están vacantes, como es el caso del Consulado de Nueva York, que es súper importante, y más ahora con la llegada de Trump, como es el caso de las embajadas de Brasil o la de Panamá, y además la coordinación de consulados, que todavía no se define quién va a estar al frente, y es un punto, usted lo ha dicho aquí, que es un cargo clave. Avanzaron en estas designaciones ahora que vinieron embajadores y cónsules, y lo otro es que corre la versión de que los líderes de las fracciones en el Senado y la Cámara de Diputados tendrán nueva encomienda, una encomienda diplomática. Quería saber qué tan cierto es esto. Y en el caso de Centroamérica, sabiendo que el tema migratorio, usted ha puesto el dedo siempre sobre el renglón, sobre el tema, por el tema migratorio y por la llegada de Trump, además con más énfasis, ¿usted pretende fortalecer o tiene pensado fortalecer las embajadas en Centroamérica? Ya vamos a nombrar ya muy pronto estos espacios que están que todavía tenemos pendientes: Panamá, Brasil, que son dos muy importantes, el Consulado de Nueva York, que ya está, y la coordinación de consulados, ya estamos por nombrarlos. La reunión, sí sentamos, bueno, el canciller Juan Ramón de la Fuente sentó a los cónsules y a las cónsules adelante, y me pareció muy bien porque uno de los temas más importantes para nosotros pues es el apoyo a las y los mexicanos en el exterior y particularmente en Estados Unidos. Entonces, ese es el mensaje de haberlos sentado así. Y lo dije el otro día aquí en la mañanera, lo que les planteé a las y los cónsules es que a veces al no tener uno contacto, sobre todo los espacios que dan servicio directo a la ciudadanía, sea en México o en el exterior, cuando uno no está en contacto con quien recibe ese servicio y ese apoyo, a veces uno no sabe qué pasa. Y acostumbro
Lo hice cuando fui jefa delegacional en Tlalpan, jefa de gobierno, y ahora como presidenta, pues en la medida de lo posible también lo he hecho y buscaré hacerlo más. Es la cercanía con la ciudadanía. Ahora que, por ejemplo, presentan Rocío, Adelfo y Claudia el proyecto de apoyo a las mujeres artesanas de pueblos indígenas, llegaron a presentarme un proyecto y les dije, a ver, antes de que nosotros definamos qué proyecto vamos a llevar, vamos a escuchar qué les falta, qué requieren, qué problemas tienen para poder diseñar un programa pues que atienda realmente desde abajo el bienestar y al mismo tiempo la promoción de las artesanías mexicanas o del arte popular. Entonces, sí cambió su visión de la primera vez que lo presentaron a ahora. Y como bien comentó Adelfo, Rocío, Claudia, pues se hicieron casi 1000 asambleas, se acercaron a muchas mujeres, bueno, no, menos asambleas, ¿verdad? Más bien se acercaron a 1000 mujeres de distintas culturas, de distintos pueblos, y también se hicieron asambleas para poder saber pues qué requerían, ¿no? En el caso de las y los cónsules es lo mismo, les dije, salgan a la calle, vean quién está en la fila, pregúntenles cuál es el servicio que les están dando, si están satisfechos, si no, qué más requieren, bajen a la ventanilla para ver en la ventanilla cómo se les atiende, el trato que se da, qué requerirían, toda la información que se requiera para ver que ya se están disminuyendo trámites para poder sacar los servicios y al mismo tiempo acercarse pues a las y los connacionales que están allá para ver si realmente lo que hemos hecho de los abogados y todo esto tienen acceso, no tienen acceso. Entonces esa fue una recomendación general. Les planteé que en la medida de lo posible tuvieran audiencias públicas, que se sentaran ellos, que recibieran gente, que ampliaran el número de citas, no solo para personas conocidas o relevantes que piden cita con la o el cónsul, sino para cualquier ciudadano que pueda acercarse a su cónsul y que vea que hay cercanía, ¿no? Esa fue en general la orientación. Presidenta, ¿y Tatiana Cloutier va a llegar en algún momento al IME? Sí, ella tuvo algunos temas, nos vamos a reunir ya muy pronto y estamos en eso. No me quiero colgar, pero por último, Presidenta, el expresidente de Uruguay, Pepe Mujica, está muy enfermito. ¿Usted le ha mandado algún mensaje, se ha comunicado con él? Sí, y aprovecho para decir que nuestro cariño, nuestro agradecimiento por su sapiencia, por su pensamiento, por compartir todos estos años. Gracias por su sencillez, por su modestia y gracias por representar un símbolo para toda América Latina y creo que para el mundo entero. Y vamos a buscar pues una llamada personal y le deseamos además que mejore siempre. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Presidenta. Fernando Mejía, de Grupo 7 Noticias. Retomando un poquito el tema del aeropuerto, es una pregunta muy corta. Que quisiera preguntar cómo se garantiza que las obras se realicen en tiempo y forma y sin afectar la operación diaria, ¿no? ¿Y cuál sería el impacto ambiental que esto conlleva pues, para que la conversión del aeropuerto pues, en un espacio más sostenible? Es una remodelación del aeropuerto, no es que… pero no sé, almirante, si quiera cualquiera de los dos o los dos. Bien, las obras que se van a realizar en el aeropuerto no van a afectar las operaciones y sobre todo porque tenemos una planeación, o sea, no vamos a llegar a invadir espacios que afecten la operación. Y en segundo lugar, en el tema ambiental es un área que está impactada, no tiene un impacto adicional, se va a remodelar lo que ya está impactado. Para mejorar el tema de
de sustentabilidad, ahí vamos a hacer espacios más abiertos para utilizar la luz del día, para mejorar las condiciones de evitar usar el ambiente para mejorar las condiciones del aeropuerto y no afectar al ambiente, no consumir más energía, por ejemplo. Entonces. Gracias. Presidenta, con respecto a lo de la inflación que estaba hablando, pues ha tocado su nivel más bajo desde 2021, según las estadísticas. Pues, ¿qué estrategia se implementará para que los beneficios de esta disminución de la inflación lleguen a los sectores más vulnerables? Es decir, que pues los beneficios se vean reflejados en la vida cotidiana, ¿no? Pues este es un reflejo de los beneficios. La inflación afecta a toda la economía y afecta también a quien menos tiene, particularmente a quien menos tiene. Entonces, la política de la Cuarta Transformación del humanismo mexicano, pues tiene el objetivo de mantener la disciplina fiscal y financiera y al mismo tiempo que erradicar la corrupción y que esos recursos públicos se distribuyan para beneficio del que menos tiene, como a través de programas de bienestar, de educación, de salud, de vivienda, de los grandes derechos y también en obras públicas que potencien la economía nacional y sean obras de beneficio nacional para el país. Entonces, la autonomía del Banco de México también nos ayuda mucho porque el Banco de México, su objetivo esencial es contener la inflación. En algunos otros lugares tienen diversos objetivos. Tienen el objetivo, por ejemplo, del crecimiento económico, del empleo y al mismo tiempo contener la inflación. Una de las principales funciones del Banco de México es esta, contener la inflación. Entonces habla de que el Banco de México ha estado actuando bien y que hay una política económica, monetaria, financiera responsable. Gracias, presidenta. Retomando también un poquito el tema de Venezuela, ¿va a ir alguien en representación de México? El embajador va a estar ahí. El embajador, ok. ¿Y cuál es su opinión de que Fox y Calderón se nombrara persona no grata? No voy a comentar sobre eso. Gracias, presidenta. En caso de que Edmundo González se vuelva presidente, ¿cómo sería la relación con él? No, pues eso ya veremos. Sí. Gracias, presidenta. Sí. Tomando el tema de la llegada de los 100 días de gobierno, ¿qué mensaje le daría a quienes aún tienen dudas sobre los resultados de la administración y cómo interpreta la alta aprobación de la ciudadanía que ha recibido el hoy salió otra ahora? Nueva. A ver. Cuando uno va bien, pues hay que… También cuando uno va mal, ¿verdad? Ese es del país. 80% aprueba. Agradecerle a la ciudadanía y decir que no vamos a fallar, no vamos a defraudar. Sí, ya les estoy haciendo la competencia aquí a varios de ustedes. Ya le va a llegar su placa, presidenta. Sí, ya va a llegar un botón, supongo. 1 millón, gracias a todas y a todos y al equipo también nuestro que pues también tiene su experiencia para… ¿La va a traer para enseñarnos, presidenta? Sí, cómo no, pues vamos ahí a… Presidenta, bueno, me gustaría reiterar nada más ¿qué mensaje le daría pues a quien aún tiene dudas, ¿no? sobre los resultados de su administración? Es muy respetable. Muchas gracias, presidenta. Gracias. La aprobación que tiene usted actualmente en el tenor de tiempo de mujeres indígenas, ¿existe la posibilidad de que se prohíba los matrimonios en todo el país menores de edad? Pues está regulado, no es mujeres menores de edad. Vamos a ver hasta dónde se ha llegado y qué más tenemos que hacer para evitarlo. Y ya que se consolide el tema del Poder Judicial y ya quede firme, ¿existiría la posibilidad que con la aprobación que se tiene actualmente
y que se obtiene la mayoría calificada en la Cámara Baja y en la Alta, se pueda regresar a lo fundamental en las fiscalías del país como estaban antes de que Peña Nieto cambiara esta forma y las hiciera autónomas para evitar Carmonas, Amarripas, fiscales como el de Jalisco. Primero vamos con el Poder Judicial y luego ya veremos las fiscalías. Bueno, muchas gracias. Vamos a cerrar con Suave Patria el día de hoy. Más tarde vamos a ir, esto es importante, a la Basílica de Guadalupe. El día de hoy inicia el programa de Sí al Desarme, Sí a la Paz, que lo vamos a hacer con distintas iglesias, pero particularmente con la Iglesia Católica. Se realiza a partir del día de hoy, se usan los atrios de las iglesias por la confianza que genera en la ciudadanía. Nos ayuda obviamente la Iglesia Católica y ahí se entregan armas a cambio de recursos económicos sin investigación y el objetivo es el desarme voluntario. Adelante. Gracias.